Abril de 1942. 4:30 de la madrugada. En la costa de Cape Cod, un guardacostas llamado Thomas observa impotente desde la orilla como un bote de patrulla queda atrapado en una barra de arena, a medio camino entre el mar y la playa. Las olas golpean el casco con una regularidad que parece una burla. 7 hombres a bordo. El viento arrecia. Thomas sabe que tiene quizá una hora antes de que la marea cambie y convierta aquel bote en astillas. A su lado, un hombre de mediana edad con un abrigo oscuro y una libreta en las manos observa la escena con una intensidad distinta. No es la desesperación del guardacostas, sino otra cosa, una curiosidad casi quirúrgica. Se llama Robert Palmer y es ingeniero civil, aunque en estos días de guerra trabaja para el ejército diseñando lo que sea necesario: puentes móviles, barcazas reforzadas, cualquier cosa que ayude a mover hombres y material a través del agua. Lleva 3 noches sin dormir bien, preocupado por un problema que nadie más parece considerar urgente, como desembarcar suministros en playas sin muelles, sin rampas, sin infraestructura portuaria. Necesitamos un bote más grande, dice Thomas, sin apartar la vista del mar. Palmer no responde de inmediato. Observa cómo un camión del ejército ha llegado a la playa, cargado con cuerdas y equipamiento de rescate. El conductor baja, evalúa la distancia, sacude la cabeza. El camión es inútil aquí. Demasiado pesado para adentrarse en la arena blanda, incapaz de flotar. Una máquina potente reducida a espectadora. O un camión que nade, murmura Palmer, casi para sí mismo. Thomas lo mira como si acabara de escuchar un chiste en medio de un funeral. ¿Qué? Pero Palmer ya está garabateando en su libreta, líneas rápidas, bocetos que parecen confusos incluso para él. Una idea que ha estado rondando su cabeza durante semanas, alimentada por informes de las costas del Pacífico, por conversaciones con oficiales de marina que hablan de invasiones anfibias, de playas cuyas únicas defensas son el mar mismo. El rescate del bote se resuelve 3 horas después, cuando la marea cambia y un remolcador más grande consigue arrastrarlo de vuelta al agua profunda. Los 7 hombres están a salvo, empapados pero vivos. Thomas estrecha la mano de Palmer antes de marcharse, agradecido por la compañía aunque no entienda del todo por qué un ingeniero del ejército pasaba la madrugada en una playa de Massachusetts. Palmer regresa a su despacho en Boston con una convicción que antes era solo intuición. El problema no es cómo hacer mejores botes, sino cómo hacer que los vehículos terrestres crucen la frontera del agua. Un camión que pueda rodar por una carretera, sumergirse en un río o en el mar, nadar hasta la playa y seguir rodando como si nada hubiera pasado. Un vehículo que elimine la línea entre tierra y agua. Suena a locura, lo sabe. Pero también sabe que en las guerras, las ideas que parecen locuras en tiempos de paz se convierten en necesidades. El despacho de Palmer es un desorden organizado. Planos apilados en cada superficie, tazas de café frío olvidadas en las esquinas, una pizarra llena de cálculos que él mismo reconoce como especulativos. Comparte el espacio con otros 3 ingenieros, pero en las últimas semanas ha sido él quien llega primero y se marcha último, absorto en un problema que nadie le ha pedido que resuelva. Su colega más cercano es un hombre más joven llamado Dennis, especialista en motores y transmisiones. Dennis tiene esa cualidad rara de escuchar ideas descabelladas sin juzgarlas de inmediato, de convertir lo imposible en meramente difícil a través de la ingeniería paciente. Un camión que nade, repite Dennis cuando Palmer le presenta la idea una mañana, 2 días después del incidente en Cape Cod. ¿Como un barco con ruedas? ¿O como un camión con casco?, responde Palmer. La diferencia importa. La distinción es crucial, aunque tarda en explicarla. Un barco con ruedas sería una embarcación que puede rodar una vez llega a tierra, algo torpe y limitado. Un camión con capacidad anfibia sería lo contrario, un vehículo terrestre competente que además puede flotar. La prioridad está en el camión, no en el barco. Dennis se sienta, cruza los brazos, observa los bocetos que Palmer ha esparcido sobre la mesa. Hay algo infantil en los dibujos, casi cómico. Un camión flotando sobre olas dibujadas con líneas onduladas. Una hélice adjunta en la parte trasera como una ocurrencia tardía. Neumáticos que parecen globos. Los neumáticos, dice Dennis, señalando. Si son sólidos, el camión se hunde. Si son huecos y los inflamos, son demasiado frágiles para el terreno militar. Inflables pero reforzados, responde Palmer. Compresión variable. Bajos en tierra para tracción, altos en agua para flotabilidad. El casco tendría que ser completamente sellado. Sellado pero no pesado. Acero,
pero no demasiado. O quizá aluminio en algunas partes. ¿Y la hélice? ¿Cómo la proteges cuando el camión rueda por tierra? ¿Cómo evitas que se dañe con rocas, con escombros? Las preguntas se multiplican. Cada respuesta que Palmer ofrece genera 3 problemas nuevos. El diseño que parecía simple en teoría se revela como un conjunto de compromisos imposibles. Demasiado pesado para flotar bien, demasiado ligero para cargar lo suficiente. Demasiado grande para maniobrar en tierra, demasiado pequeño para ser útil en el agua. Pasan 2 semanas en este laberinto de problemas. Palmer duerme poco, come menos. Su esposa le pregunta si está enfermo. No lo está, pero reconoce que hay algo febril en su obsesión, algo que no puede explicar completamente ni a ella ni a sí mismo. Es la sensación de que una idea correcta está escondida justo debajo de la superficie, esperando a ser desenterrada. La revelación llega no en el despacho sino en un estanque. Palmer ha llevado a su hijo de 7 años a un parque un domingo por la tarde, un intento de reconectar con la vida fuera del trabajo. El niño juega con un barco de juguete en el agua, un pequeño velero de madera que flota torpemente. Palmer se sienta en un banco, observa. El barco se voltea, el niño lo endereza, lo empuja de nuevo. El juguete responde con docilidad al agua, se adapta a las olas pequeñas que crea el viento. Entonces el niño lo levanta del agua y lo hace rodar por la hierba, imitando el sonido de un motor con la boca. El barco de juguete ahora es un camión. Luego de nuevo al agua. Barco, camión, barco, camión. El niño no ve contradicción en esto. Para él, el objeto es ambas cosas a la vez porque él lo decide. Palmer se levanta del banco como si le hubieran dado una descarga eléctrica. El problema no es técnico, es conceptual. Ha estado pensando en el vehículo como algo que debe elegir. ¿Es un camión o es un barco? Pero la respuesta es que debe ser ambos simultáneamente, sin privilegiar uno sobre el otro. No un camión que aprendió a nadar, sino un ser híbrido que nace sabiendo hacer ambas cosas. Regresa al despacho esa misma tarde, encuentra a Dennis trabajando solo en un domingo, le explica la revelación entre frases entrecortadas. Dennis lo mira con escepticismo primero, luego con curiosidad, finalmente con algo que podría ser entusiasmo. Entonces no empezamos con un camión existente y le añadimos flotación, dice Dennis lentamente. Empezamos desde cero. Diseñamos el casco primero, como si fuera un bote. Luego construimos el camión dentro del casco. Exacto. El casco es la estructura primaria. Todo lo demás se subordina a eso. Es un cambio radical de enfoque. Significa abandonar semanas de trabajo, empezar de nuevo con principios diferentes. Pero tiene sentido. Palmer lo siente en sus huesos, esa certeza silenciosa que llega antes que la evidencia. Presentar la idea a los superiores es otra historia. El oficial al cargo de adquisiciones es un coronel llamado Morrison, un hombre de casi 60 años que ha pasado la mayor parte de su carrera militar administrando logística desde despachos. Es competente, meticuloso, profundamente desconfiado de lo que él llama trucos de ingenieros. Palmer y Dennis solicitan una reunión y esperan 3 semanas para obtenerla. La reunión es en un edificio gubernamental en Washington, una sala sin ventanas con una mesa larga y sillas de madera. Morrison llega 10 minutos tarde, se sienta sin disculparse, les indica con un gesto que procedan. Palmer despliega los planos revisados, los bocetos técnicos, las proyecciones de capacidad de carga. Habla durante 15 minutos sin interrupción, consciente de que Morrison no ha tocado los documentos. Cuando termina, hay un silencio largo. Morrison se recuesta en su silla, cruza las manos sobre el abdomen. Un camión que nada, dice finalmente, sin inflexión en la voz, como si estuviera leyendo una lista de compras. Sí, señor. ¿Por qué no usar lanchas de desembarco? Las lanchas de desembarco necesitan aguas profundas para acercarse a la costa, responde Dennis. En muchas playas hay bajíos, bancos de arena. Las lanchas se encallan. Necesitas algo que pueda rodar sobre el fondo marino poco profundo. ¿Y por qué no usar camiones normales y construir muelles temporales? Porque construir muelles lleva tiempo, dice Palmer. Tiempo en el que los hombres están expuestos. Y en muchos lugares no hay donde anclar un muelle. El fondo es irregular, o hay corrientes fuertes. Morrison asiente despacio, pero su expresión no cambia. No es hostilidad exactamente, es algo peor, indiferencia. Palmer reconoce la mirada. Es la mirada de alguien que ha visto cientos de propuestas, que sabe que la mayoría no funcionarán, que ha aprendido a no ilusionarse.
¿Cuánto pesa? Pregunta Morrison. En la configuración actual, estimamos unas 8 toneladas sin carga. ¿Cuánto carga? 2 toneladas y media. Quizá 3. ¿Velocidad en agua? 6 nudos. ¿En tierra? 80 kilómetros por hora en carretera. Menos en terreno irregular. Morrison toma notas con una pluma cara, movimientos lentos y deliberados. Cuando termina, mira a Palmer con algo que podría ser compasión. Ingeniero Palmer, aprecio su entusiasmo. Pero lo que está proponiendo es, permítame ser franco, una fantasía. Los vehículos anfibios no son nuevos. Se han intentado antes. Fallan porque tratan de hacer dos cosas y terminan haciendo ambas mal. Son lentos en agua, inestables en tierra, y muy difíciles de mantener. Este diseño es diferente, señor. El casco sellado, los neumáticos variables. Todo eso es teoría. Morrison levanta una mano, cortando la réplica. No lo digo para desalentarlo. Lo digo porque necesito resultados garantizados. No puedo asignar recursos a experimentos. Necesito camiones que funcionen ahora, no vehículos mágicos que quizá funcionen en 6 meses. Palmer siente que algo se hunde en su pecho, pero Dennis interviene antes de que pueda responder. Coronel, permítanos construir un prototipo. Con nuestros propios recursos si es necesario. Si funciona, usted no ha perdido nada. Si falla, tampoco. Morrison lo considera. Palmer puede ver el cálculo en sus ojos, el riesgo político de respaldar un fracaso versus la oportunidad de haberse perdido algo importante. 6 semanas, dice finalmente. 6 semanas para un prototipo funcional. Si demuestra que puede hacer lo que dice, continuamos. Si no, archivamos el proyecto y seguimos adelante. Es una confesión menor, casi insultante en su brevedad. 6 semanas para diseñar, construir y probar un vehículo que desafía categorías. Pero Palmer acepta con un apretón de manos, porque sabe que es lo único que conseguirá. Las semanas siguientes son un vértigo de trabajo obsesivo. Palmer y Dennis reclutan a otros 4 ingenieros, todos voluntarios que trabajan después de sus horas regulares. Contactan con un fabricante de camiones en Detroit que accede a prestarles un taller por las noches. Compran acero y aluminio con dinero que Palmer saca de sus propios ahorros, una decisión que no comenta con su esposa hasta mucho después. El diseño evoluciona en tiempo real. El casco se moldea en una forma que parece un híbrido entre una barcaza plana y la parte inferior de un camión. Soldaduras constantes. Pruebas de estanqueidad con mangueras de agua. El primer intento falla, el agua se filtra por las uniones. El segundo también. En el tercero, usan una técnica de sellado prestada de la construcción naval, juntas de goma comprimidas entre planchas de acero. Funciona. Los neumáticos son otro desafío. Los neumáticos militares estándar son demasiado rígidos. Palmer encuentra a un fabricante dispuesto a experimentar con neumáticos de baja presión, enormes cámaras de aire envueltas en caucho grueso. Parecen ridículos, desproporcionados, como si alguien hubiera puesto ruedas de bicicleta gigante en un camión. Pero cuando los inflan solo parcialmente, el vehículo se asienta con una suavidad inesperada, distribuyendo el peso de manera uniforme. La hélice trasera es una adaptación de hélices marinas pequeñas, conectada al motor a través de una transmisión que puede desconectarse cuando el vehículo rueda por tierra. El timón es básico, una superficie plana que se opera con cables desde la cabina. Nada elegante, pero funcional. A las 4 semanas tienen algo que se parece a un vehículo. Es feo, nadie lo negaría. Las proporciones son extrañas, el casco de acero le da un aspecto industrial y brutal, los neumáticos gigantes parecen una broma. Uno de los soldadores lo llama el monstruo y el nombre se queda. La primera prueba es en un estanque cerca de Detroit, un día gris de principios de verano. El equipo completo está presente, 8 hombres con expresiones que van del optimismo cauteloso al pesimismo resignado. Palmer insiste en ser el conductor. Dennis está en el asiento del copiloto, con una libreta y un cronómetro. Palmer enciende el motor. El rugido es familiar, casi tranquilizador. Es un motor de camión estándar, algo que conocen. Acciona la hélice. Un sonido diferente, más agudo, menos natural. El vehículo está parado en la orilla del estanque, medio sumergido, las ruedas traseras tocando el agua. Aquí vamos, murmura Palmer. Suelta el freno, presiona el acelerador suavemente. El monstruo se mueve hacia adelante, las ruedas empiezan a perder contacto con el fondo.
Hay un momento de transición extraño, como si el vehículo dudara entre dos estados. Luego, suavemente, comienza a flotar. Dennis exhala un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Detrás de ellos, alguien aplaude, pero es un aplauso nervioso, prematuro. Todavía no han hecho nada excepto no hundirse. Palmer aumenta la potencia de la hélice. El monstruo se mueve hacia adelante, dejando una estela pequeña. La velocidad es modesta, más lenta que un bote de motor, pero constante. Dennis toma notas ferozmente, registrando cada detalle. La estabilidad es buena, la dirección responde aunque con retraso, el motor no se sobrecalienta. Cruzan el estanque en línea recta, giran con un radio amplio, regresan. 10 minutos en el agua. Luego Palmer dirige el vehículo hacia una rampa de tierra en la otra orilla. Las ruedas tocan el fondo. Desconecta la hélice, cambia la transmisión a modo terrestre. El monstruo trepa por la rampa como si nada hubiera pasado, sale del agua chorreando pero funcional, rueda por el pasto más allá. El equipo explota en gritos y risas. Hombres adultos saltando como niños. Palmer detiene el vehículo, apaga el motor, se queda sentado en silencio durante un momento largo. Siente algo que no esperaba, no triunfo exactamente, sino alivio profundo. La idea era correcta. El mundo físico aceptó la propuesta. Mostrarle el prototipo a Morrison es como mostrarle un milagro a un escéptico profesional. El coronel viaja a Detroit 2 semanas después, acompañado por otros 3 oficiales. Observan la demostración desde la orilla del mismo estanque, con expresiones cuidadosamente neutrales. Palmer repite la rutina: arranque, entrada al agua, navegación, salida a tierra. Añade una variación: carga el vehículo con sacos de arena para demostrar capacidad de peso, hace el mismo recorrido. Todo funciona. Morrison no aplaude. Camina hacia el vehículo cuando Palmer lo estaciona, lo rodea lentamente, inspecciona las soldaduras, golpea los neumáticos con el zapato. Sus colegas murmuran entre ellos. Palmer no puede escuchar qué dicen. Finalmente, Morrison se vuelve hacia él. ¿Cuánto tiempo puede operar en agua salada sin mantenimiento? No lo hemos probado exhaustivamente, admite Palmer. Pero el casco está tratado contra corrosión. Estimamos que puede operar varias horas continuas sin problemas. ¿Y en olas? Este estanque es demasiado pequeño para saberlo. Necesitaríamos probarlo en mar abierto. Morrison asiente, mira a sus colegas. Uno de ellos, un capitán joven, dice algo en voz baja. Morrison responde con un monosílabo. La conversación es inaudible, frustrante para Palmer que espera a varios metros de distancia. Ingeniero Palmer, dice Morrison finalmente, elevando la voz. Su vehículo es interesante. Pero tengo dudas sobre su utilidad práctica. No es lo suficientemente rápido para operaciones militares urgentes. No carga lo suficiente como para reemplazar a los camiones estándar. Y francamente, luce demasiado frágil. Palmer siente que el suelo se abre bajo sus pies, pero antes de que pueda responder, Morrison continúa. Dicho esto, reconozco que han logrado algo que muchos consideraban imposible. Les daré permiso para continuar con pruebas adicionales. Pruebas en agua salada. En diferentes condiciones climáticas. Quiero ver cómo se comporta en olas, en corrientes, con diferentes cargas. Si pasa esas pruebas, consideraré una producción limitada. Muy limitada. Quizá 20 unidades para evaluación de campo. No es un sí rotundo. Es un tal vez cauteloso. Pero para Palmer es suficiente. Las pruebas en mar abierto se realizan en la bahía de Chesapeake, en agosto. El monstruo, ahora oficialmente designado con un código alfanumérico que nadie usa, demuestra ser más capaz de lo que Palmer esperaba. Maneja olas de medio metro con facilidad, olas de 1 metro con dificultad pero sin volcar. La dirección es torpe en aguas agitadas, pero funcional. El mayor problema es la visibilidad. Desde la cabina, con el vehículo bajo en el agua, es difícil ver olas que se aproximan desde los lados. Dennis propone elevar la cabina. Es una modificación arriesgada tan avanzada en el diseño, pero la ejecutan. La nueva cabina añade altura, mejora la visión, solo aumenta marginalmente el centro de gravedad. Las pruebas se repiten. Mejor. Para octubre, han construido 5 prototipos adicionales, cada uno con mejoras incrementales. El equipo de ingenieros ha crecido, ahora son 15 personas trabajando a tiempo completo, con apoyo oficial del ejército. Morrison ha pasado de escéptico a cautelosamente optimista,
una transformación que se refleja en presupuestos aprobados y órdenes de materiales. Pero hay un problema nuevo, uno que Palmer no anticipó: nadie sabe cómo conducir estos vehículos. Un camión se conduce de una manera. Un bote, de otra. Esto es ambos y ninguno. Los conductores militares experimentados suben al monstruo con confianza, luego se desconciertan cuando el vehículo no responde como esperan. En tierra es lento y pesado. En agua es impreciso y requiere planificación anticipada. La transición entre ambos medios es el momento más crítico y más peligroso. Calcular mal el ángulo de entrada puede hacer que el vehículo encalle o se hunda parcialmente. Se necesita entrenamiento. No un curso rápido, sino algo sistemático, exhaustivo. Y eso requiere un lugar adecuado. El lugar elegido es una sección remota del río Mississippi, cerca de Memphis. Es territorio militar desde hace años, un campo de entrenamiento expandido para la guerra. Tiene lo que necesitan: un río ancho con corrientes variables, playas de arena y grava, terreno irregular tierra adentro. Es perfecto para simular las condiciones que los vehículos enfrentarán en operaciones reales. Palmer viaja allí en noviembre, acompañado por Dennis y un equipo de 6 instructores militares. Traen 10 vehículos, la primera pequeña flota de monstruos. El campo de entrenamiento es una colección de barracones de madera, un muelle improvisado, caminos de tierra que serpentean entre árboles. Hace frío. El río es del color del acero. Los primeros estudiantes llegan una semana después. Son 30 soldados, seleccionados por sus habilidades como conductores y por su disposición a aprender algo nuevo. La mayoría son jóvenes, 20 y pocos años, con esa mezcla de arrogancia y nerviosismo que caracteriza a los militares inexpertos. Uno de ellos, un soldado raso llamado Jimmy Harris, llama la atención de Palmer desde el principio. No porque sea particularmente hábil, sino porque hace preguntas. Preguntas buenas, específicas. ¿Cómo afecta el peso de la carga a la flotabilidad? ¿Se puede operar el vehículo con un neumático desinflado? ¿Qué pasa si el motor falla en mitad del río? El entrenamiento comienza con lo básico: familiarización con los controles, mantenimiento del motor, inspección preoperativa. Luego vienen las maniobras en tierra, circuitos simples por caminos marcados. Los vehículos son torpes en tierra, eso es innegable. El radio de giro es amplio, la aceleración es lenta, la suspensión es dura. Pero son confiables. Eso es lo que importa. Después de 2 semanas, llega el momento de entrar al agua. Palmer elige hacerlo con grupos pequeños, 3 vehículos a la vez. Él mismo lidera la primera sesión, con Dennis en el asiento del copiloto. Jimmy Harris está en el segundo vehículo, con un instructor llamado Sargento Miller a su lado. El tercer vehículo es conducido por otro estudiante, más nervioso, con las manos aferradas al volante como si fuera a escaparse. Recordad, dice Palmer por radio, conectado a los 3 vehículos, la entrada al agua es lenta. No tratéis de forzarla. Dejad que el río os reciba. Suena casi poético, pero es consejo práctico. Entrar demasiado rápido puede dañar la hélice o desestabilizar el vehículo. Palmer acelera suavemente, el monstruo desciende por la rampa de tierra, las ruedas tocan el agua, luego el casco, luego todo el vehículo está flotando. La transición es suave. Ha hecho esto cientos de veces, pero todavía hay un momento de incertidumbre, un instante en que el cerebro se rebela contra la idea de que un camión pueda flotar. Harris le sigue. Su entrada es más brusca, demasiado acelerador, pero se corrige rápidamente. El vehículo se estabiliza. El tercer estudiante vacila en la rampa, finalmente entra con cautela excesiva, casi se detiene en la transición. El vehículo se balancea peligrosamente, pero no vuelca. Bien, dice Palmer. Ahora vamos a cruzar río arriba. Mantener la formación. Es más difícil de lo que suena. El río Mississippi, incluso en esta sección más tranquila, tiene corrientes que empujan lateralmente. Los vehículos tienden a derivar. Cada conductor debe compensar constantemente, ajustando el timón, corrigiendo el rumbo. Harris lo capta rápido, mantiene su posición con errores mínimos. El tercer estudiante lucha, su vehículo zigzaguea. Cruzan medio kilómetro río arriba, luego Palmer da la orden de regresar. El regreso es más fácil, la corriente ayuda. Pero la salida del agua es otro momento crítico. Hay que calcular el ángulo correcto, encontrar un punto donde la orilla no sea demasiado empinada ni demasiado lodosa. Palmer elige un punto, se acerca, desconecta la hélice, activa las ruedas.
El vehículo trepa fuera del agua como una criatura anfibia primordial, chorreando, rugiendo. Harry sale justo detrás de él, perfectamente ejecutado. El tercer estudiante elige un punto diferente, más difícil, se atasca en el lodo. Su vehículo gira las ruedas sin avanzar. Palmer tiene que regresar, usar una cuerda para remolcarlo. Esa noche, alrededor de una fogata en el campamento, los estudiantes hablan entre ellos con una energía nerviosa. Han cruzado el río en un camión. Es algo que desafía el sentido común, pero lo han hecho. Palmer escucha sus conversaciones sin participar, satisfecho de que el miedo inicial se haya transformado en fascinación. Harry se acerca a él con 2 tazas de café, ofrece una. Ingeniero Palmer, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué hizo esto? Quiero decir, ¿por qué decidió construir un vehículo así? Palmer considera la pregunta. Podría hablar del incidente en Cape Cod, de los problemas logísticos, de la necesidad militar. Pero elige algo más honesto. Porque parecía imposible, dice. Y las cosas imposibles, cuando resultan ser posibles, cambian las reglas. Harry se asiente, absorbe la respuesta. No dice nada más, pero Palmer puede ver que ha tocado algo en el joven soldado, algún ideal sobre lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo. El entrenamiento continúa durante todo el invierno. Las condiciones empeoran, lluvia, nieve, hielo en las orillas del río. Los monstruos demuestran ser resistentes. Operan en temperaturas bajo cero, en barro espeso, en corrientes fuertes. Algunos vehículos fallan mecánicamente, pero las fallas son reparables. Juntas que ceden, neumáticos que se pinchan, motores que se sobrecalientan. Nada fundamental, nada que indique un defecto de diseño. Los estudiantes mejoran. Se vuelven competentes, luego hábiles, luego casi artísticos en su manejo del vehículo. Aprenden a leer el río como un conductor urbano lee el tráfico, anticipando corrientes, evitando obstáculos invisibles bajo la superficie. Harry se destaca como el mejor del grupo, eventualmente se convierte en instructor auxiliar, enseñando a nuevos estudiantes. Palmer pasa menos tiempo en el campo de entrenamiento a medida que el programa se institucionaliza. Hay otros proyectos, otras urgencias. Pero regresa periódicamente, observa los progresos, hace ajustes menores al diseño basados en retroalimentación de los conductores. En febrero de 1943, Morrison hace una visita sorpresa. Llega sin previo aviso, observa una sesión de entrenamiento completa, entrada al agua, maniobras fluviales, salida a tierra, operación terrestre. No hace comentarios durante la demostración. Cuando termina, pide hablar con Palmer en privado. Caminan por la orilla del río, lejos del ruido del campamento. Morrison tiene las manos en los bolsillos, la mirada perdida en el agua. Tengo que admitir, dice finalmente, que estaba equivocado. Palmer no responde, simplemente espera. Pensé que esto era una distracción. Algo que sonaría bien en papel pero fallaría en la realidad. Pero han demostrado que funciona. Y no solo funciona. Funciona bien. Gracias, coronel. No me agradezca todavía. Morrison se detiene, se vuelve hacia Palmer. Tengo noticias. El alto mando quiere poner estos vehículos en producción completa. No 20 unidades. Miles. Van a necesitarlos para operaciones en el Pacífico. Y en Europa, cuando llegue el momento. Es lo que Palmer ha estado esperando, pero escucharlo es diferente. Miles de vehículos. Su diseño, multiplicado, distribuido a través de continentes. Máquinas que él imaginó navegando por mares reales, desembarcando en playas bajo fuego. Necesitamos que supervise la producción, continúa Morrison. Al menos inicialmente. Asegurarse de que los fabricantes entienden las especificaciones, que los vehículos mantienen el estándar. ¿Puede hacerlo? Palmer asiente, aunque sabe lo que significa, meses, quizá años, en fábricas, en reuniones, lejos de su familia. Pero es su responsabilidad. No puede crear algo así y luego abandonarlo. La producción se establece en varias fábricas a lo largo del país. Palmer viaja constantemente, Detroit, Chicago, Pittsburgh, revisando líneas de ensamblaje, resolviendo problemas, entrenando a supervisores. Es trabajo tedioso, a veces frustrante. Los trabajadores de fábrica no entienden por qué ciertas especificaciones son críticas. Hay intentos de simplificar, de abaratar, de acelerar la producción sacrificando calidad. Palmer se resiste, insiste,
A veces se enfrenta con gerentes que ven solo números y fechas límite. Dennis permanece en el campo de Mississippi, supervisando el entrenamiento de conductores que ahora llegan en grupos de 100. El programa se ha expandido, hay instructores entrenando a otros instructores, un sistema autorreplicante de conocimiento. Para el verano, los primeros vehículos de producción empiezan a llegar a unidades militares. No a todos les dan el monstruo, solo a unidades especializadas, aquellas que operarán en zonas costeras o con múltiples ríos. Hay un proceso de selección, evaluaciones, más entrenamiento. Palmer recibe cartas ocasionales de conductores en el campo. Algunas son formales, reportes oficiales sobre el rendimiento del vehículo. Otras son más personales, notas escritas a mano describiendo cómo el vehículo los salvó en una situación imposible, cómo pudieron evacuar heridos desde una playa que ninguna lancha podía alcanzar, cómo cruzaron un río mientras el enemigo esperaba en los puentes. Una carta en particular lo afecta profundamente. Es de Harris, ahora promovido a cabo, escribiendo desde algún lugar en el Pacífico que no puede nombrar. Describe una operación de desembarco en una isla pequeña. Las defensas costeras eran mínimas, pero no había muelles, no había infraestructura. Las lanchas de desembarco llegaron hasta donde pudieron, luego encallaron en bajíos 100 metros mar adentro. Los monstruos entraron al agua desde un barco más grande, nadaron hasta la playa, continuaron tierra adentro sin detenerse. Llevaban municiones, agua, suministros médicos. La operación completa tomó 4 horas en lugar de 2 días. Pensaba que era un truco, escribe Harris. Una curiosidad ingeniosa pero inútil. Ahora entiendo que es algo más. Es una manera de ver el mundo de forma diferente. No hay tierra y mar. Hay solo territorio que puede cruzarse. Palmer lee la carta 3 veces, la guarda en su escritorio. No responde porque no sabe qué decir. Cualquier cosa que escriba parecerá inadecuada, demasiado grande o demasiado pequeña. La guerra continúa. Los monstruos se vuelven omnipresentes en ciertos tipos de operaciones. Nadie lleva estadísticas de cuántas vidas salvan, cuánto tiempo ahorran, pero el impacto es tangible. Oficiales que antes eran escépticos ahora solicitan más unidades. Hay reportes de conductores que modifican sus vehículos en el campo, añadiendo protección improvisada, mejorando el sistema de dirección, adaptándolos a condiciones locales específicas. Palmer observa esta evolución con sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción de que el diseño es lo suficientemente robusto como para permitir adaptaciones. Por otro, preocupación de que algunas modificaciones comprometan la seguridad. Trata de mantenerse informado, pero es imposible rastrear todos los cambios. En 1944, Dennis lo contacta con una propuesta inusual. Quiere diseñar una versión civil del monstruo, un vehículo para después de la guerra. Algo que pueda usarse en servicios de rescate, en zonas inundables, en puertos sin rampas adecuadas. Palmer está intrigado pero cauteloso. El diseño militar tiene especificaciones que no son necesarias para uso civil. Podrían simplificarlo, abaratarlo, hacerlo más accesible. Pasan varios meses en sesiones de diseño nocturnas, elaborando una versión reducida. Nunca se construye durante la guerra, pero los planos quedan archivados, esperando un futuro diferente. La guerra termina. Primero en Europa, luego en el Pacífico. Los monstruos, que habían sido urgentemente necesarios, de repente se vuelven menos críticos. La producción se reduce, luego se detiene. Miles de unidades quedan almacenadas, algunas vendidas como excedente militar, otras desmanteladas por piezas. Palmer regresa a su vida anterior, aunque nada es igual. Su hijo es ahora un adolescente que apenas conoce. Su esposa ha envejecido de maneras que él no notó gradualmente, solo de golpe al regresar. Intenta reintegrarse al trabajo civil, diseñar puentes y edificios, pero encuentra la tarea extrañamente insatisfactoria después de años creando algo radicalmente nuevo. En 1946, recibe una carta oficial del gobierno agradeciéndole por su servicio. Es genérica, firmada por alguien que nunca conoció, con un sello oficial que se ve impersonal. La dobla, la guarda, se pregunta si alguna vez entenderán lo que hicieron, él y Dennis y todos los demás. No crearon simplemente un vehículo. Demostraron que las categorías que parecen absolutas, tierra y agua, posible e imposible, son más fluidas de lo que imaginamos. Años después, en 1951, Palmer está conduciendo con su familia por la costa cuando ven uno de los monstruos. Está estacionado en un muelle, oxidado pero funcional,
pintado con colores civiles, usado por un servicio de rescate local. Su hijo señala el vehículo extraño, pregunta qué es. Palmer se detiene, observa. El monstruo parece más pequeño de lo que recuerda, menos imponente. Pero sigue siendo inconfundible, esa forma híbrida que no es completamente camión ni completamente barco. Es algo que diseñé durante la guerra, dice simplemente. Su hijo parece impresionado, hace más preguntas que Palmer contesta a medias, consciente de que la verdad completa es demasiado larga, demasiado complicada, demasiado personal para resumir en palabras. Mientras continúan conduciendo, Palmer piensa en Harris, en Dennis, en Morrison, en todos los conductores cuyos nombres nunca supo. Se pregunta cuántos de ellos sobrevivieron, cuántos siguen pensando en aquellos vehículos extraños que una vez condujeron. Se pregunta si alguno de ellos entiende, como él ahora comprende, que lo que crearon no era solo una solución técnica a un problema logístico. Era una proposición sobre la naturaleza de los límites, que existen, sí, pero que no son tan fijos como creemos. Que el espacio entre categorías no es un abismo vacío sino un terreno que puede habitarse, explorarse, dominarse. Que la palabra imposible es a menudo solo otra forma de decir aún no. El monstruo desaparece en la distancia detrás de ellos, un objeto oxidado en un muelle olvidado, llevando una historia que nadie más recordará exactamente como Palmer la recuerda. Y eso está bien. Las historias importantes no necesitan ser recordadas perfectamente para haber tenido su efecto. Se filtran en el mundo de maneras invisibles, cambian lo que las personas consideran posible, expanden el territorio de lo imaginable. Palmer mira hacia adelante, hacia la carretera que se extiende ante ellos, y por primera vez en años siente algo parecido a la paz. 23 de marzo de 1945. 21 horas. En la orilla oriental del Rin, un soldado alemán llamado Werner colapunta sus binoculares al agua oscura. El río es una masa negra que refleja fragmentos de luna, una frontera líquida entre lo que queda de su mundo y lo que viene a destruirlo. Ve luces en la otra orilla. Muchas luces. Oye motores, un rumor grave que llega a través del agua como un trueno distante. Luego ve algo que no comprende, las luces se mueven. No a lo largo de la orilla, sino hacia él. Sobre el agua. Están cruzando, murmura a nadie en particular. Su compañero en la trinchera, un cabo mayor llamado Friedrich, se acerca con su propio par de binoculares. ¿Con lanchas? No veo puentes. No son lanchas. Son. Werner se detiene porque no tiene palabras para lo que observa. Los objetos en el agua tienen forma extraña, como si fueran camiones flotando. Pero eso es absurdo. Los camiones no flotan. ¿Dónde están los ingenieros? Pregunta Friedrich. ¿Dónde están las explosiones? Si están construyendo un puente, deberíamos escuchar dinamita, grúas, algo. Werner no responde. Mantiene los binoculares fijos en aquellas luces imposibles que se acercan lentamente a través del río. El Rin tiene más de 300 metros de ancho en este punto. Las corrientes son traicioneras. Incluso en tiempos de paz, cruzarlo sin un puente sólido es arriesgado. Y ahora, en guerra, con las defensas alemanas preparadas para destrozar cualquier intento de construcción, debería ser imposible. Debería ser. Pero ahí están las luces, acercándose. Werner baja los binoculares, mira a Friedrich. Ve en sus ojos el mismo desconcierto que siente él. Durante meses les han dicho que el Rin es su salvación, la última barrera natural capaz de detener el avance enemigo. Durante meses han escuchado que ningún ejército en la historia ha cruzado el Rin contra resistencia decidida. Ni siquiera el gran emperador francés de hace más de un siglo lo logró. Y ahora algo cruza el río como si la historia no importara. 3 semanas antes. Un despacho en un búnker cerca de Colonia. El capitán Helmut Rainer estudia informes de inteligencia, páginas mecanografiadas con observaciones de prisioneros aliados interrogados, fotografías aéreas borrosas, estimaciones de fuerzas enemigas. Es un trabajo tedioso, casi arqueológico, excavar verdades útiles de montañas de datos contradictorios y fragmentarios. Uno de los informes menciona algo curioso. Un prisionero británico, capturado cerca del río Roer, habló de camiones que nadan. Cuando el interrogador pidió clarificación, el prisionero se rió, dijo que parecía una broma pero que había visto estos vehículos cruzar ríos sin puentes ni lanchas. Camiones anfibios, los llamó. Útiles para transporte de suministros en operaciones anfibias. Rainer subraya la frase camiones anfibios con su lápiz,
hace una anotación en el margen, verificar. Posible exageración. No es que dude completamente de la información. Los aliados tienen recursos, tecnología, capacidad de innovación. Pero camiones que nadan parecen más una fantasía de ingeniería que una amenaza táctica real. ¿Para qué servirían en el Rin? Los aliados necesitan mover tropas, artillería pesada, tanques. Un camión anfibio, por más ingenioso que sea, no puede trasladar un tanque. No puede sostener una invasión a gran escala. El Rin es diferente a otros ríos. Eso es lo que Rainer y todos sus colegas repiten como un mantra. No es el Mosa, no es el Sena, no es ninguno de esos ríos menores que los aliados han cruzado en Francia y Bélgica. El Rin es ancho, rápido, profundo. Cruzarlo requiere ingeniería masiva, pontones, puentes flotantes, barcazas. Todo eso toma tiempo. Tiempo durante el cual la artillería alemana puede bombardear las zonas de cruce, la aviación puede atacar, las tropas pueden contraatacar. El río no es solo agua. Es tiempo comprado. Es una oportunidad para reorganizar defensas, para que lleguen refuerzos, para que el frente se estabilice. Rainer termina de revisar el informe, lo archiva en una carpeta marcada como inteligencia táctica, menor prioridad. Tiene otros problemas más urgentes, movimientos de tropas enemigas cerca de Remagen, informes sobre un puente capturado intacto más al sur, rumores de divisiones blindadas concentrándose. Los camiones anfibios, si es que existen, son una curiosidad. No una prioridad. Werner Kohl lleva 3 años en el ejército, pero solo los últimos 8 meses en el frente occidental. Antes estuvo en Italia, luego fue transferido al norte cuando quedó claro que el verdadero colapso vendría desde Francia. Es de Dresde, hijo de un maestro de escuela y una costurera. Tenía 20 años cuando lo reclutaron. Ahora tiene 23 y se siente como si tuviera 50. La posición que ocupa junto a Friedrich es una trinchera reforzada a unos 200 metros del río, en una elevación modesta que ofrece buena visibilidad de la orilla occidental. Hay una docena de posiciones similares distribuidas a lo largo de varios kilómetros, cada una con 2 o 3 soldados, ametralladoras, morteros ligeros. Detrás de ellas, en terreno más protegido, están las baterías de artillería, cañones más pesados, obuses, piezas antiaéreas adaptadas para fuego directo. El plan defensivo es simple. Si los aliados intentan cruzar, las posiciones avanzadas como la de Werner dan la alarma, retrasan el avance con fuego de ametralladora, guían la artillería. Las baterías principales destruyen cualquier intento de construir puentes. Si los aliados consiguen establecer una cabeza de puente, los contraataques la eliminan antes de que se consolide. Es un buen plan. Un plan sólido. Werner lo ha escuchado explicado por oficiales que parecen convencidos. Y él quiere creerlo, porque la alternativa es pensar que no hay nada entre él y el final excepto suerte y balas. La moral en su unidad es complicada. Nadie habla abiertamente de derrota, pero tampoco finge que la guerra va bien. Los hombres más veteranos, los que han sobrevivido desde Normandía, tienen esa mirada distante de quien ha visto demasiado. Los más jóvenes, reclutas recientes algunos apenas de 17 años, oscilan entre el miedo y una determinación frágil que se quiebra fácilmente. Friedrich es de los veteranos. Tiene 32 años, era carpintero en Stuttgart antes de la guerra. Ha estado en el ejército desde 1940, luchó en Francia, en Rusia brevemente, luego de vuelta al oeste. Habla poco sobre sus experiencias, pero Werner ha notado que no duerme bien. A veces grita en sueños. ¿Crees que aguantaremos? Pregunta Werner una tarde, días antes del cruce, mientras comparten una lata de judías frías. Friedrich mastica despacio antes de responder. El río nos da ventaja. Eso es real. Pero las ventajas solo importan si las usamos bien. ¿Y lo haremos? Eso depende de gente que está muy por encima de nosotros. Friedrich señala vagamente hacia el interior, donde supuestamente están los generales, los estrategas, los tomadores de decisiones. Nosotros solo podemos hacer nuestra parte. Es una respuesta evasiva, pero honesta. Werner la acepta. Rainer no es un fanático. Eso se lo dice a sí mismo cuando las dudas lo asaltan por las noches. Sirvió porque era su deber, porque creía en defender su país. Pero en algún momento durante estos años, defender se convirtió en retrasar lo inevitable, y esa transformación lo corroe. Tiene 36 años, fue profesor de historia antes de la guerra. Su especialidad era el periodo napoleónico. Conoce las campañas, las batallas,
las estrategias. Y conoce especialmente el fracaso de los ejércitos revolucionarios franceses para cruzar el Rin en 1796, y cómo incluso después de conquistar la orilla izquierda, les tomó años consolidar el control. Ese conocimiento es un consuelo y una trampa. Un consuelo porque sugiere que el Rin es genuinamente defendible. Una trampa porque también conoce cómo terminó todo para Francia, con derrota, ocupación, humillación. La historia no se repite, pero rima. Una noche, 2 semanas antes del cruce, Rainer cena con otro oficial de inteligencia, un mayor llamado Otto Brenner. Comparten una botella de vino requisado, probablemente francés, irónico dado su conversación. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Pregunta Otto sin preámbulos. ¿Antes de que crucen? Antes de que todo termine. Rainer bebe antes de responder. El Rin les detendrá semanas. Quizá un mes. Si tenemos suerte y nuestras defensas funcionan. Después, no lo sé. ¿Crees en los milagros? La pregunta es peligrosa. Podría interpretarse como derrotismo. Pero están solos, y ambos están cansados de fingir. Creo en la geografía, responde Rainer. El Rin es real. Su amplitud es real. Las dificultades logísticas para cruzarlo son reales. Eso nos da tiempo. Lo que hagamos con ese tiempo es otra cuestión. Otto asiente, no parece satisfecho pero tampoco discute. Cambian de tema, hablan de trivialidades, terminan la botella. Cuando se separan, Rainer camina de vuelta a su búnker con la sensación de que acaba de participar en una despedida prematura. Los días previos al 23 de marzo son extrañamente tranquilos. El frente se ha estabilizado temporalmente después de las batallas feroces de febrero y principios de marzo. Los aliados ocupan la orilla occidental del Rin en la mayoría de los sectores. Los alemanes controlan la oriental. El río fluye entre ambos como una frontera acordada, aunque nadie firmó ningún acuerdo. Werner usa el tiempo para mejorar su posición. Con Friedrich y otros 2 soldados de posiciones cercanas, refuerzan la trinchera con sacos de arena adicionales, cavan un refugio más profundo para protegerse de la artillería, establecen campos de fuego claros hacia el río. Es trabajo físico duro, pero preferible a sentarse esperando. Una tarde, un oficial visita su posición. Es un teniente joven, no mucho mayor que Werner, con un uniforme que todavía parece nuevo. Inspecciona el trabajo, hace preguntas de rutina, luego se detiene a observar el río con sus propios binoculares. Hermoso, ¿verdad? Dice el teniente. Incluso en guerra, tiene su majestuosidad. Werner no responde. No encuentra belleza en el río. Solo ve un obstáculo que pronto se convertirá en un campo de batalla. ¿Sabéis que ningún ejército enemigo ha cruzado el Rin contra resistencia alemana? Continúa el teniente, con un tono que pretende ser reconfortante. Ni siquiera hace 150 años, cuando éramos mucho más débiles. Friedrich, que ha estado cavando en silencio, se detiene y mira al teniente. Con todo respeto, señor, hace 150 años no había aviones. Ni tanques. Ni artillería que puede disparar 20 kilómetros. El teniente parpadea, sorprendido por la respuesta. Por un momento parece que va a reprender a Friedrich por insubordinación, pero luego simplemente asiente. Cierto. Pero el río sigue siendo el mismo. El agua no sabe de tecnología. Se marcha poco después. Werner y Friedrich intercambian miradas pero no dicen nada. El teniente tiene razón en algo, el río es el mismo. Pero todo lo demás ha cambiado. En su búnker, Rainer recibe actualizaciones constantes sobre movimientos enemigos. Los aliados están concentrando fuerzas en varios puntos a lo largo del Rin. Es difícil determinar dónde planean cruzar realmente. Quizá en todos los puntos simultáneamente. Quizá en ninguno, esperando hasta que las defensas alemanas se diluyan. El 20 de marzo, un informe aéreo menciona una concentración inusual de vehículos en un sector al norte, cerca de Wesel. No tanques, nota el observador. Camiones. Muchos camiones. Algunos con formas extrañas, cascos metálicos que podrían ser blindaje improvisado. Rainer estudia el informe, siente un hormigueo de reconocimiento. Camiones anfibios. El prisionero británico mencionó camiones anfibios. ¿Podría ser eso? Llama a Otto Brenner, le muestra el informe. ¿Qué opinas? Otto lee despacio, frunce el ceño. ¿Camiones de suministros? Preparándose para después del cruce, no para el cruce mismo. ¿O son los vehículos de cruce? ¿Camiones?
Helmut, para cruzar el Rin con tropas de asalto necesitas embarcaciones militares, barcazas, puentes flotantes. No camiones. Rainer quiere discutir, pero no tiene evidencia sólida. Solo una mención en un interrogatorio y una observación aérea ambigua. No es suficiente para cambiar evaluaciones estratégicas. Aumenta la vigilancia en ese sector, dice finalmente. Refuerza las patrullas nocturnas. Si están planeando algo inusual, nuestros centinelas serán los primeros en verlo. Otto acepta, hace las llamadas necesarias. Rainer se queda solo con el informe, lee y relee la descripción de los camiones con cascos metálicos. Quiere estar equivocado. Quiere que sean simplemente vehículos de suministros convencionales. Pero una parte de él, la parte que estudió historia y que sabe cómo las guerras cambian con innovaciones inesperadas, está inquieta. 22 de marzo. Werner y Friedrich reciben nuevas órdenes, alerta máxima, vigilancia continua, reportar cualquier actividad enemiga inmediatamente. No es muy diferente de lo que ya están haciendo, pero la formalidad de las órdenes añade peso. Algo va a pasar pronto. Esa noche no duermen. Se turnan en los binoculares, observan la orilla occidental. Hay movimiento allí, sombras, luces ocasionales que se apagan rápidamente. Imposible determinar qué están haciendo. Preparándose. Eso es todo lo que saben. ¿Tienes miedo? Pregunta Werner en un momento de silencio. Friedrich tarda en responder. Siempre. Pero el miedo te mantiene alerta. Es cuando dejas de tener miedo que mueres. Werner no está seguro de estar de acuerdo, pero no discute. Ha visto morir suficientes hombres para saber que el miedo no garantiza nada. Hombres aterrorizados mueren. Hombres valientes mueren. La muerte no discrimina según el estado emocional. Hacia el amanecer escuchan bombardeos a lo lejos, hacia el sur. Es artillería pesada, el tipo de bombardeo que precede a un asalto. Pero no es en su sector. Werner se permite un momento de alivio egoísta, hoy no será su turno. El día pasa con lentitud torturante. Comen raciones frías, duermen en turnos breves, mantienen la vigilancia. Llegan rumores de otros sectores, un cruce enemigo más al sur, puentes construidos bajo fuego intenso, combates en la orilla oriental. Es confuso, difícil separar hechos de pánico. Lo único claro es que el Rin ha sido violado. La barrera no es absoluta. Esa revelación cambia algo en el ambiente. Los hombres hablan en voz más baja, fuman más, revisan sus armas repetidamente aunque ya estén perfectamente preparadas. Werner siente el cambio en sí mismo, una tensión en el estómago que no desaparece, una hiperalerta que hace que cada sonido parezca amenazante. Van a venir aquí también, dice Friedrich con certeza tranquila. Si cruzaron al sur, cruzarán aquí. Quieren múltiples puntos, dispersar nuestras defensas. ¿Esta noche? Quizá. O mañana. Pronto. Werner asiente, se prepara mentalmente. Esto es para lo que ha estado esperando durante semanas, pero ahora que está cerca, descubre que no está preparado en absoluto. Nadie está preparado para esto. Rainer recibe confirmación del cruce del sur al mediodía del 23. Las tropas aliadas están consolidando una cabeza de puente cerca de Remagen. Los contraataques alemanes han fracasado. El puente capturado, que debería haber sido destruido, sigue en pie. Es un desastre táctico. Pero hay algo más. Los informes mencionan que además de usar el puente, los aliados están cruzando con vehículos anfibios. Muchos vehículos. Los describen como camiones que navegan directamente al agua, cruzan el río, emergen en la orilla oriental y continúan tierra adentro sin pausa. Rainer lee los informes con una sensación de vértigo. Tenía razón. Los camiones anfibios no eran una curiosidad. Eran un arma. Y nadie lo tomó en serio. Llama a Otto, le muestra los informes. Necesitamos advertir a todos los sectores. Estos vehículos cambian todo. No tienen que construir puentes. Pueden cruzar directamente. Otto, por primera vez desde que Rainer lo conoce, parece genuinamente alarmado. ¿Cuántos tienen? Los informes son confusos. Cientos. Quizá miles. Eso es imposible. ¿Para fabricar tantos vehículos especializados? Los americanos pueden fabricar lo que sea en las cantidades que necesiten. Ya lo hemos aprendido. Otto asiente lentamente, absorbe la información. Luego pregunta la pregunta clave. ¿Qué tan efectivas son nuestras defensas contra esto? Rainer no responde de inmediato porque la respuesta es incómoda.
Las defensas alemanas están diseñadas para repeler intentos de construir puentes, artillería para destruir pontones, ametralladoras para barrer barcazas, campos minados en las orillas. Pero si los vehículos pueden cruzar sin construir nada, si pueden dispersarse a lo largo de kilómetros de frente, si pueden llevar tropas y suministros simultáneamente, no lo sé, admite finalmente. Nuestras defensas asumen un cruce convencional. Esto no es convencional. Otto se levanta, camina hacia un mapa grande en la pared que muestra el Rin y las posiciones defensivas. Estudia los sectores norte, donde los informes indican concentración de fuerzas aliadas. Van a cruzar aquí esta noche, dice, señalando un área cerca de Wesel. Si tienen estos vehículos, no necesitan esperar. Pueden hacerlo ahora. ¿Enviamos refuerzos? ¿Qué refuerzos? Otto se vuelve hacia Rainer con una expresión que es mitad frustración, mitad resignación. No tenemos reservas significativas. Todo lo que podemos mover ya está en posición. Lo mejor que podemos hacer es alertar a las unidades en primera línea. Prepararlas para algo diferente. Rainer asiente, comienza a dictar mensajes urgentes. Pero mientras habla, una parte de él se pregunta si advertencias de última hora marcarán alguna diferencia. Los hombres en las trincheras no pueden cambiar la realidad táctica. Solo pueden enfrentarla. 21 horas. Werner observa el río con sus binoculares, ve las luces, oye los motores. Ahora hay más. Decenas de luces, quizá cientos, moviéndose sobre el agua como luciérnagas organizadas. El sonido es constante, un rugido mecánico que se intensifica. Friedrich ha activado la radio, intenta contactar con el puesto de mando. La estática es terrible, interferencias, posiblemente deliberadas. Cuando finalmente consigue una conexión, su informe es casi gritado sobre el ruido de fondo. Contacto enemigo. Múltiples vehículos cruzando el río. No son lanchas, repito, no son lanchas. Parecen camiones pero están en el agua. Solicito instrucciones, cambio. La respuesta tarda, llega fragmentada. Mantener posiciones, fuego cuando estén en alcance, artillería notificada. La conexión se corta. Friedrich maldice, golpea la radio, no consigue restablecer contacto. Estamos solos, dice. Werner no responde. Mantiene los binoculares fijos en las luces. Ahora puede distinguir formas, son vehículos, definitivamente. Tienen la silueta de camiones, pero se mueven en el agua con una suavidad que no debería ser posible. Algunos llevan tropas visibles en la parte trasera. Otros están cargados con equipamiento, cajas, lo que parecen ser armas pesadas cubiertas con lonas. El primero de los vehículos está ahora a mitad de río. Werner puede ver la estela que deja, las olas pequeñas que se dispersan. La distancia es difícil de calcular en la oscuridad, pero estima que está a menos de 200 metros de la orilla. Tenemos que disparar, dice Friedrich, ya está posicionando la ametralladora, ajustando el ángulo. Espera. Deja que se acerquen más. Es táctica básica, no desperdiciar munición en blancos lejanos. Pero también es humano, retrasar el momento en que todo se vuelve real e irreversible. El vehículo avanza. 150 metros. 120. Werner puede ver ahora detalles, la cabina del conductor, el casco metálico que forma el cuerpo, los neumáticos enormes semisumergidos. Es una cosa extraña, híbrida, que desafía categorías. No es un barco porque tiene ruedas. No es un camión porque flota. Ahora, dice Friedrich, y abre fuego. El sonido de la ametralladora es ensordecedor en la noche. Trazadoras dibujan líneas de luz hacia el río. Werner ve impactos en el agua, salpicaduras. Algunos proyectiles golpean el vehículo, chispas donde el metal encuentra metal. Pero el vehículo no se detiene. Continúa avanzando. Más ametralladoras abren fuego desde otras posiciones. El río se convierte en un campo de trazadoras cruzadas, un espectáculo letal y casi hermoso. Pero los vehículos siguen viniendo. Algunos son alcanzados múltiples veces, uno se incendia brevemente antes de hundirse, otro se desvía erráticamente pero no se detiene. La mayoría simplemente absorben los impactos y continúan. Detrás del primer grupo hay más. Muchos más. Werner intenta contarlos y pierde la cuenta después de 30. El río está lleno de ellos, una procesión interminable de máquinas imposibles. Entonces escucha algo nuevo, el silbido característico de artillería entrante. Instintivamente se tira al fondo de la trinchera,
grita a Friedrich que haga lo mismo. Las explosiones llegan segundos después, no en su posición sino más atrás, donde están las baterías alemanas. Los aliados están bombardeando las defensas alemanas incluso mientras cruzan, suprimiendo la respuesta. Cuando Werner se atreve a mirar de nuevo, el primer vehículo está saliendo del agua. Las ruedas tocan la orilla, luego tierra firme. El vehículo no vacila, no se detiene a drenar o reagruparse. Simplemente sigue rodando, sube por la pendiente suave, desaparece en la oscuridad tierra adentro. Dios mío, murmura Friedrich. No podemos detenerlos. Werner siente el mismo pánico frío. Han disparado cientos de rondas. Han alcanzado varios vehículos. Y no ha servido de nada. Los vehículos siguen cruzando, una invasión que no necesita puentes ni muelles ni ninguna de las vulnerabilidades que se suponía que el Rin impondría. La radio cobra vida con estática y gritos fragmentados. Otras posiciones reportan lo mismo, vehículos anfibios por todas partes, imposibles de detener. Alguien pide contraataques, alguien más grita que las tropas enemigas ya están detrás de las líneas. El caos es audible. Tenemos que retirarnos, dice Friedrich de repente. Las órdenes son mantener posiciones. Las órdenes se hicieron para una situación diferente. Esto, Friedrich gesticula hacia el río. Esto no es lo que esperábamos. Si nos quedamos aquí, estaremos aislados en una hora. Werner sabe que Friedrich tiene razón, pero moverse sin órdenes es deserción. O al menos así se consideraría. Pero quedarse cuando la posición es insostenible es suicidio. Es el tipo de dilema que no enseñan en el entrenamiento. Antes de que puedan decidir, una explosión masiva sacude su trinchera. No es artillería. Es más cercano, más directo. Werner se asoma y ve uno de los vehículos anfibios a menos de 50 metros, con un cañón montado en la parte trasera disparando hacia las posiciones alemanas. ¿Cuándo cruzó tan cerca? ¿Cómo no lo vieron? Friedrich ya está disparando la ametralladora de nuevo, pero el ángulo es malo, la trinchera está diseñada para cubrir el río, no el terreno detrás. El vehículo dispara una vez más, la explosión es más cercana, escombros llueven sobre ellos. ¿Nos vamos? Grita Friedrich. No es una sugerencia. Es una orden de hecho. Agarran lo esencial, rifles, munición, una radio que probablemente no funciona. Salen de la trinchera por el lado posterior, corren agachados hacia la siguiente línea de defensa que se supone está a 300 metros al este. La noche está llena de sonidos, explosiones, disparos, motores, gritos. El frente se está desintegrando. Encuentran a otros soldados retrocediendo también, pequeños grupos desorganizados buscando oficial, órdenes, cualquier cosa que dé estructura al caos. Werner ve un sargento intentando reunir hombres, formar algo parecido a una línea defensiva improvisada. Se unen al grupo. El sargento tiene sangre en la cara pero parece funcional. ¿De qué posición? Pregunta. Trinchera 7A, responde Friedrich. Tuvimos que evacuar. Los vehículos enemigos nos flanquearon. ¿Los camiones que nadan? Sí. El sargento escupe, no está claro si es sangre o saliva o ambas. Maldita sea. Nadie nos dijo que podían hacer eso. Nadie nos preparó para esto. No hay respuesta adecuada a esa acusación. Werner siente la injusticia de la situación. Hombres enviados a defender una línea con información inadecuada, preparación insuficiente. Pero la ira es un lujo que no pueden permitirse ahora. ¿Qué hacemos? Pregunta otro soldado. El sargento mira hacia el río, luego hacia el interior, calcula opciones. Nos retiramos a la posición secundaria. Si todavía existe. Si podemos reagruparnos allí, tal vez podamos formar una defensa coherente. Si no, se encoge de hombros. Hacemos lo mejor que podamos. Rainer recibe los primeros informes del cruce a las 22 horas. Los mensajes son caóticos, contradictorios, pero todos coinciden en lo esencial. Los aliados están cruzando en múltiples puntos simultáneamente usando vehículos anfibios. Las defensas alemanas están siendo desbordadas. Algunas unidades están retirándose en desorden. Otras están aisladas, rodeadas. Otto está con él, ambos leen los informes tan rápido como llegan. El búnker se ha llenado de otros oficiales, todos buscando información, tratando de entender el alcance del desastre. ¿Cuántos vehículos? Pregunta un coronel que Rainer no conoce. No hay cifras precisas. Cientos confirmados. Posiblemente más.
¿Por qué no los detectamos antes? Es una pregunta estúpida y Rainer tiene que morderse la lengua para no decir algo insubordinado. Los detectaron. Los informes estaban allí. Simplemente no los interpretaron correctamente. Vieron camiones anfibios como curiosidades, no como el núcleo de una estrategia de invasión completa. Otto responde con más tacto. Los vehículos son pequeños individualmente. En fotografías aéreas parecen camiones de suministros normales. No había razón para pensar que eran la punta de lanza. Pues ahora son la punta de lanza y estamos sangrando. Nadie discute esa evaluación. Rainer se aleja del grupo, encuentra un espacio tranquilo en el búnker. Saca un cigarrillo, lo enciende con manos que tiemblan ligeramente. Está exhausto. Ha dormido quizá 10 horas en los últimos 3 días. Pero más que exhausto, está derrotado. No militarmente todavía, pero psicológicamente. El Rin era su esperanza, su última certeza. Y resultó ser atravesable. No con dificultad heroica, sino casi casualmente. Como si no fuera la barrera monumental que todos asumieron. Otto se le une en el silencio. No es tu culpa, dice. ¿No? Hiciste tu trabajo. Reportaste lo que sabías. No podías forzar a otros a escuchar. Debí insistir más. Debí hacer que alguien tomara en serio los camiones anfibios. ¿Y quién te habría escuchado? ¿El alto mando que lleva meses negando la realidad? ¿Los generales que todavía piensan que podemos ganar? Otto sacude la cabeza. Helmut, esto es más grande que un error de inteligencia. Es el resultado de años de decisiones equivocadas. Rainer sabe que Otto tiene razón, pero el conocimiento no alivia la culpa. Hay hombres muriendo en este momento porque la inteligencia falló, porque él falló. Eso es concreto. El resto es filosofía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunta Rainer, repitiendo la pregunta que Otto hizo semanas atrás. ¿Antes de que todo termine? Otto considera. Semanas. Si tenemos suerte, un mes. El Rin era nuestra última defensa natural seria. Sin él, solo hay terreno abierto hasta Berlín. Es la verdad que nadie quiere articular. Pero aquí, en este momento, parece importante decirla en voz alta. Werner y Friedrich pasan la noche retrocediendo. Es una retirada, aunque nadie use esa palabra. Oficialmente están reposicionándose, consolidando, estableciendo líneas secundarias. Pero todos saben lo que realmente es, están huyendo. La posición secundaria ya ha sido evacuada cuando llegan. Encuentran trincheras vacías, equipamiento abandonado, señales de partida apresurada. Continúan hacia el este, hacia donde suponen que debe estar el siguiente punto de reunión. Al amanecer se encuentran con un grupo más grande, quizá 50 soldados, dirigidos por un capitán que parece tener control sobre la situación. El capitán los organiza, establece un perímetro defensivo improvisado en un pueblo pequeño. No es una posición ideal, pero es algo. ¿Qué pasó allí? Pregunta el capitán a Friedrich, el más veterano de los recién llegados. Friedrich describe lo que vieron, los vehículos anfibios, el cruce masivo, la imposibilidad de detenerlos con armas pequeñas. El capitán escucha sin interrumpir, su expresión se vuelve más sombría con cada detalle. ¿Cuántos vehículos? Imposible contarlos. Docenas solo en nuestro sector. Probablemente cientos a lo largo del frente completo. El capitán asiente, mira hacia el oeste, hacia donde el sol empieza a revelar columnas de humo en el horizonte. Necesitamos artillería pesada, apoyo aéreo, tanques. Algo que pueda detener una oleada así. Pero todos saben que esos recursos no existen. La artillería está siendo bombardeada. El apoyo aéreo es inexistente después de años de dominio aliado. Los tanques, si quedan, están en otros sectores defendiendo otras crisis. Werner se sienta contra una pared, demasiado cansado para mantenerse de pie. Friedrich se une a él, comparten un cigarrillo en silencio. Han sobrevivido la noche. Es algo. No mucho, pero algo. Deberíamos habernos quedado en la trinchera, dice Werner de repente, una duda tardía que ha estado creciendo. Era nuestra posición asignada. Y estaríamos muertos o capturados. Tomamos la decisión correcta. ¿Lo fue? Werner mira a Friedrich. ¿Cómo sabes? Friedrich no responde de inmediato. Cuando habla, su voz es más baja, más reflexiva. No lo sé. Nunca sabes con certeza. Solo puedes hacer lo que parece correcto en el momento y vivir con las consecuencias. Es filosofía de soldado raso,
pragmática y sin ilusiones. Werner la acepta porque no tiene otra opción. Los días siguientes son una mancha de movimiento y combate esporádico. Las líneas alemanas se han fragmentado. No hay un frente continuo, solo bolsas de resistencia separadas por territorios que los aliados han infiltrado con sus vehículos anfibios. Es una situación caótica, difícil de defender, imposible de coordinar efectivamente. Werner y Friedrich permanecen con el grupo del capitán, que crece y decrece según otros soldados se unen o son separados por combates. Pelean pequeñas acciones retardadoras, emboscadas rápidas contra columnas aliadas, defensas de posiciones que abandonan después de horas, incursiones nocturnas para recoger suministros abandonados. Nadie habla de victoria. La conversación es sobre sobrevivir el día, sobre dónde está la siguiente línea de retirada, sobre rumores de rendiciones en otros sectores. La guerra no ha terminado oficialmente, pero se siente terminada. Como una máquina que sigue funcionando por inercia después de que el combustible se ha agotado. Una tarde, 2 semanas después del cruce, Friedrich encuentra a Werner sentado solo, observando el camino por el que acaban de retroceder. ¿En qué piensas? En el río, responde Werner. En cómo estábamos tan seguros de que nos protegería. Era una buena creencia. Tenía sentido. Pero estaba equivocada. Y ahora, Werner gesticula vagamente hacia el caos que los rodea. ¿Cuántas otras cosas en las que creíamos estaban equivocadas? Es una pregunta peligrosa, el tipo de pregunta que puede llevar a lugares oscuros. Pero Friedrich no lo esquiva. Probablemente muchas. Pero eso no significa que creer fuera estúpido. Significa que la realidad cambió más rápido de lo que pudimos adaptarnos. ¿Los camiones que nadan cambiaron la realidad? Los camiones son solo herramientas. Lo que cambió la realidad fue que un lado podía producir herramientas nuevas más rápido que el otro podía responder. Ese ha sido el problema todo este tiempo. Nosotros estábamos peleando la guerra que sabíamos pelear. Ellos estaban inventando nuevas formas de pelear. Werner digiere esto. Es una perspectiva más amplia de la que está acostumbrado, pero tiene sentido. El Rin no falló. La estrategia de confiar solo en barreras geográficas falló. La guerra moderna no respeta fronteras naturales de la forma en que las guerras pasadas lo hicieron. ¿Crees que sobreviviremos? Pregunta Werner. Algunas personas sí. Algunas no. No sé en qué categoría estaremos tú y yo. Es una respuesta honesta, y Werner la aprecia más que un falso optimismo. Rainer está en un nuevo búnker, más al este, parte de una infraestructura defensiva que se construyó asumiendo que el Rin aguantaría. El búnker está medio vacío. Mucho personal se ha evacuado o reasignado. Los que quedan tienen esa cualidad de barco hundiéndose, dedicados pero sin ilusiones. Los informes que llegan ahora son más organizados que los del primer día del cruce, pero no menos desalentadores. Los aliados han establecido múltiples cabezas de puente, las han expandido, las han conectado. El Rin ya no es una barrera. Es simplemente otro río en territorio aliado. Otto visita una tarde. Parece más viejo. Todos parecen más viejos. He recibido órdenes de evacuar, dice sin preámbulo. Vuelvo a Alemania Central. Intentarán organizar algo allí, algún tipo de defensa final. ¿Y yo? Voy contigo si me aceptan. Otto sonríe débilmente. ¿Todavía quieres ser parte de esto? No quiero. Pero tampoco sé qué más hacer. No es la respuesta heroica de las películas, pero es verdadera. Rainer no tiene entusiasmo por continuar peleando una guerra perdida. Pero tampoco puede simplemente detenerse, rendirse, abandonar. Hay una inercia en estas cosas, una obligación que persiste incluso cuando la razón para la obligación ha desaparecido. Otto se sienta, acepta el cigarrillo que Rainer le ofrece. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? Pregunta Otto. Hace años, al principio. ¿Imaginaste este final? Rainer considera la pregunta honestamente. No de esta forma exacta. Pero sabía que si cometíamos errores lo suficientemente grandes, las consecuencias serían severas. Supongo que los errores fueron más grandes de lo que incluso yo imaginé. Los camiones anfibios, dice Otto con una risa amarga. ¿Quién habría pensado que esa sería la pieza que rompería todo? No fueron solo los camiones. Fueron un símbolo. Una demostración de que el otro lado podía innovar más rápido, producir más, adaptarse mejor. Los camiones solo hicieron visible lo que ya era verdad. Otto asiente, fuma en silencio. ¿Qué harás después? Pregunta finalmente.
Cuando todo termine. ¿Si sobrevivo? No lo sé. Volver a enseñar, supongo. Si alguien quiere aprender de un profesor que estuvo en el lado perdedor. La historia la escriben los ganadores. Sí. Pero la verdad existe independientemente de quien la escriba. Rainer mira a Otto. Eso es lo que enseñaré. Que las certezas son peligrosas. Que las barreras que parecen absolutas pueden ser superadas. Que la arrogancia estratégica mata más soldados que el valor enemigo. Es un pensamiento amargo, pero Rainer lo abraza. Si algo bueno puede salir de esta catástrofe, es la lección. Aunque duda que la lección sea aprendida adecuadamente. Las naciones olvidan rápido. Especialmente las lecciones dolorosas. Abril llega. La guerra continúa, pero todos saben que es cuestión de semanas ahora. Werner y Friedrich están separados en un combate confuso cerca de un pueblo cuyo nombre Werner nunca aprende. Werner termina con un grupo diferente, retrocediendo hacia el norte. No sabe qué pasó con Friedrich. Vivo, espera. Pero no sabe. A mediados de abril, el grupo de Werner recibe órdenes de rendirse. No son órdenes oficiales del alto mando, sino de su oficial inmediato, un teniente que decide que continuar es inútil. Algunos soldados rechazan la orden, se marchan para continuar peleando por su cuenta. Werner se queda. Está cansado. No de luchar exactamente, sino de la futilidad de continuar cuando el resultado ya está decidido. La rendición es más anticlimática de lo que imaginó. Tropas británicas toman sus armas, los registran, los marcan como prisioneros. No hay dramatismo, no hay grandes discursos. Solo una transición burocrática de combatiente a capturado. En el campo de prisioneros, Werner encuentra a otros sobrevivientes del cruce del Rin. Intercambian historias, comparan experiencias. Todos tienen variaciones de la misma narrativa: sorpresa, confusión, derrota. Los camiones anfibios se mencionan una y otra vez, como un trauma compartido. Un soldado mayor, que estuvo en Rusia antes de ser transferido al oeste, resume con crudeza. Nos dijeron que el Rin era invencible. Nos dijeron que ningún ejército había cruzado. Nos mintieron o se mintieron a sí mismos. No importa cuál. El resultado es el mismo. Werner no puede discutir con esa evaluación. Rainer sobrevive la guerra. Es arrestado por tropas americanas en mayo, interrogado brevemente, clasificado como oficial de inteligencia sin crímenes de guerra. Es puesto en un campo con otros oficiales, un lugar con comida inadecuada y demasiado tiempo para pensar. Eventualmente es liberado, regresa a lo que queda de su ciudad. Dresde ha sido destruida. Su casa está en ruinas. Su esposa e hijo están vivos, milagrosamente, habiendo evacuado antes de los bombardeos. Se reúnen en un refugio temporal, empiezan la lenta reconstrucción de vidas que fueron destrozadas. Rainer no enseña inmediatamente. Hay pocas escuelas funcionando. Trabaja en reconstrucción física primero, ayuda a limpiar escombros, a identificar cuerpos, a catalogar lo que se perdió. Es trabajo duro y deprimente, pero también terapéutico en su forma concreta. Años después, cuando eventualmente regresa a enseñar, descubre que tiene una reputación pequeña. El profesor que estuvo en el Rin, que vio el cruce, que entendió lo que estaba pasando antes que otros. No es una fama que disfrute. Pero le da autoridad cuando habla sobre arrogancia estratégica, sobre las limitaciones del pensamiento histórico, sobre cómo las guerras cambian cuando la tecnología supera la estrategia tradicional. En una clase en 1952, un estudiante le pregunta sobre el cruce del Rin. ¿Es verdad que vehículos anfibios cruzaron el río sin puentes? Sí, responde Rainer. ¿Por qué no pudieron detenerlos? Es la pregunta que Rainer ha considerado durante años. Tiene respuestas técnicas. Las defensas estaban diseñadas mal, la inteligencia falló, la coordinación se colapsó. Pero hay una respuesta más profunda. Porque creyeron que el pasado predecía el futuro, dice finalmente. Creyeron que porque algo nunca había pasado, nunca pasaría. Esa creencia los cegó a la evidencia de que las reglas habían cambiado. El estudiante parece satisfecho, toma notas. Rainer continúa la lección, pero una parte de su mente permanece en aquella noche de marzo, observando luces moverse imposiblemente sobre el agua. Werner nunca ve a Friedrich de nuevo. Después de la guerra, intenta localizarlo a través de registros de prisioneros, de listas de bajas, de archivos militares. No encuentra nada concluyente. Friedrich está entre los millones que desaparecieron en el caos del colapso final.
Werner regresa a Dresde también, encuentra la ciudad irreconocible. Busca trabajo, eventualmente consigue empleo en una fábrica de reconstrucción. Se casa, tiene hijos, vive una vida que parece normal en la superficie pero que está marcada por silencios. No habla de la guerra durante años. Sus hijos crecen sin saber que su padre estuvo en el Rin, que vio el momento en que una barrera considerada absoluta fue atravesada como si no existiera. Solo cuando sus hijos son adultos, cuando preguntan directamente, Werner les cuenta fragmentos. Describe los camiones flotantes, la confusión, el colapso de certezas. No presenta la historia como heroica ni trágica. Simplemente la presenta como lo que fue, un momento en que aprendió que las cosas que parecen imposibles pueden ser meramente improbables. Su hijo menor, estudiando ingeniería, pregunta sobre los detalles técnicos de los vehículos anfibios. ¿Cómo funcionaban? ¿Qué los hacía flotar? Werner no sabe los detalles técnicos. Solo vio los resultados. Pero la pregunta lo lleva a investigar, a leer sobre el diseño, la producción, el uso de aquellas máquinas que cambiaron su vida. Descubre que fueron inventadas por un ingeniero americano después de ver un bote encallado. Una idea simple que se convirtió en un factor estratégico. Hay algo poético en eso, piensa Werner. Las guerras se deciden tanto por inspiraciones inesperadas como por estrategias elaboradas. Un hombre observando un bote atascado tuvo un impacto mayor en el curso de la guerra que generales con décadas de experiencia. Le cuenta esta historia a su hijo, quien sonríe con el reconocimiento de cómo las innovaciones pequeñas pueden tener efectos desproporcionados. ¿Te enfadas?, pregunta el hijo. Por haber sido derrotado por algo tan ordinario. Werner considera la pregunta. No. La rabia requiere creer que fue injusto. Pero no lo fue. Simplemente fue inteligente. Y nosotros no supimos responder. Décadas después, en 1983, Werner lee un obituario de un ingeniero americano que ayudó a diseñar vehículos anfibios durante la guerra. El artículo describe su trabajo, sus motivaciones, su vida después del conflicto. Werner lee con atención, buscando entender al hombre cuya creación cambió su destino. El ingeniero, según el artículo, nunca se jactó de su contribución a la victoria aliada. Raramente hablaba de la guerra. Prefería discutir proyectos civiles, puentes, infraestructura, cosas que construían en lugar de destruir. Werner entiende esa reticencia. Él también prefiere no hablar de la guerra. No porque tenga vergüenza o trauma insuperable, sino porque las guerras son demasiado complejas para narrativas simples. Cada victoria de un lado es una derrota del otro. Cada innovación que salva vidas también toma vidas. El ingeniero americano salvó soldados aliados al crear una forma de cruzar el Rin. Pero al hacerlo, también contribuyó a la derrota que costó vidas alemanas, incluidas las de personas que Werner conoció. No hay forma de resolver esa paradoja moralmente. Solo se puede reconocer y vivir con ella. El río sigue fluyendo. El Rin ha visto guerras antes, verá cambios después. Los puentes que fueron destruidos se reconstruyeron. Las ciudades que fueron arrasadas se levantaron de nuevo. Los vehículos anfibios que cruzaron aquella noche de marzo eventualmente fueron desmantelados, vendidos como excedente, olvidados por la mayoría excepto historiadores especializados. Pero para las personas que estuvieron allí, que vieron el cruce, la memoria persiste. No como trauma necesariamente, ni como gloria, sino como una lección sobre la naturaleza de los límites. Werner muere en 1992, en la Nueva Alemania unificada. Sus últimos años son pacíficos. Asiste al funeral de su esposa, conoce a sus nietos, ve caer el muro de Berlín. En sus últimos días, cuando la mente empieza a divagar, a veces habla de la trinchera junto al río, de las luces moviéndose sobre el agua, de Friedrich diciéndole que se retiren. Su hijo está con él al final, escucha estos fragmentos, intenta ensamblarlos en una narrativa coherente. Pero las memorias de Werner son no lineales, salpicadas con detalles que parecen aleatorios, el sabor de las judías frías, el peso de los binoculares, el sonido específico que hacen los neumáticos de un vehículo anfibio al tocar tierra mojada. ¿Tenías miedo?, pregunta su hijo en uno de los momentos de lucidez. Siempre, responde Werner. Pero el miedo no era lo peor. Lo peor era la incertidumbre. No saber qué esperar. No confiar en que las cosas funcionarían como nos dijeron que funcionarían. ¿El río? El río. La estrategia. Todo. Nos dijeron que ciertas cosas eran verdades absolutas.
Resultó que eran solo suposiciones. Es su última conversación significativa. Werner muere 2 días después, tranquilamente, sin dramatismo. Rainer vive más tiempo. Llega hasta 1998, viendo el cambio de siglo casi. Sus últimos años los pasa escribiendo memorias que nunca publica, un manuscrito que su familia encuentra después de su muerte. El manuscrito no es una historia militar convencional. No hay batallas heroicas, no hay villanos claros, no hay lecciones morales simplistas. Es principalmente una reflexión sobre cómo las personas toman decisiones con información incompleta, cómo las instituciones fallan cuando se aferran a creencias obsoletas, cómo la guerra es tanto un fracaso de imaginación como de fuerza. Dedica un capítulo completo al cruce del Rin. Describe los informes ignorados, las advertencias desatendidas, la confianza ciega en la geografía. No culpa a individuos específicos. En cambio, analiza los sistemas que permitieron que la ceguera colectiva prevaleciera. Los vehículos anfibios no fueron una sorpresa tecnológica, escribe. La información estaba disponible. Prisioneros los mencionaron. Observadores aéreos los fotografiaron. Pero la información no se procesó correctamente porque no encajaba en la narrativa que habíamos construido. Habíamos decidido que el Rin era infranqueable, y esa decisión creó un filtro que eliminó evidencia contradictoria. Continúa, la lección no es que debemos predecir todas las innovaciones enemigas. Eso es imposible. La lección es que debemos mantener nuestras certezas tentativas. La estrategia que funciona hoy puede fallar mañana. La barrera que parece absoluta puede ser permeable. El enemigo que parece predecible puede sorprendernos. Son lecciones que Rainer enseñó durante décadas. Pero escribirlas le da una finalidad diferente. Las palabras en papel sobreviven después de que las voces se silencian. Su nieta, estudiando historia en la universidad, lee el manuscrito después de su muerte. Le pregunta a su madre, la hija de Rainer, sobre la guerra, sobre el abuelo, sobre por qué nunca publicó sus memorias. Creo que no quería parecer que buscaba excusas, responde la madre. O que trataba de redimirse. Simplemente quería documentar lo que aprendió. Por si acaso importaba. La nieta decide usar extractos del manuscrito en su tesis sobre inteligencia militar en la Segunda Guerra Mundial. El trabajo es bien recibido, eventualmente publicado. Las palabras de Rainer alcanzan una audiencia que él nunca conoció, contribuyen a debates que él nunca escuchó. No es inmortalidad en el sentido tradicional. Pero es continuidad. Las lecciones aprendidas en un río en 1945 informan decisiones tomadas décadas después, en contextos completamente diferentes. 10 de mayo de 1945. 14:30. Un conductor americano llamado James Holloway detiene su vehículo anfibio en la orilla oriental del Rin, no lejos de Düsseldorf. Hace 2 semanas que terminó la guerra en Europa, pero esta orilla del río todavía parece un campo de batalla, edificios destrozados, puentes colapsados, cráteres donde antes había calles. James apaga el motor. El silencio es extraño después de meses de escuchar disparos, explosiones, el rugido constante de la maquinaria bélica. No está solo. Una docena de niños alemanes se ha reunido a unos metros de distancia, observando el vehículo con una mezcla de curiosidad y cautela. Son tan delgados que sus ropas parecen colgar de marcos de alambre. El más pequeño no puede tener más de 5 años. El mayor, quizá 13, se mantiene ligeramente adelante de los demás, protector. James baja del vehículo despacio, con las manos visibles, sin movimientos bruscos. Los niños retroceden un paso, pero no huyen. Han aprendido a distinguir entre soldados y amenazas reales. O quizá están demasiado hambrientos para correr. No pasa nada, dice James en un alemán terrible, aprendido de un manual de frases que ya ha perdido. Tengo comida. Camina hacia la parte trasera del vehículo, abre las puertas. Adentro no hay municiones ni equipamiento militar. Hay sacos de harina, latas de leche en polvo, cajas de chocolate del ejército, paquetes de galletas secas. Suministros de emergencia que llegaron hace 2 días desde un depósito en Francia, destinados a la población civil que está al borde de la inanición. Los niños se acercan lentamente. El mayor dice algo en alemán que James no comprende, pero el tono es claro, una pregunta, una verificación de que esto es real. James asiente, toma una barra de chocolate, la ofrece. El niño la acepta con manos que tiemblan ligeramente, no de frío sino de algo más profundo. Necesidad. Alivio.
Incredulidad de que después de tanto, algo bueno pueda suceder. James reparte chocolate a todos los niños, luego comienza a bajar los sacos de harina. Es trabajo pesado, pero lo hace sin prisa. Otros soldados lo ayudarán pronto. Por ahora, simplemente permite que los niños sepan que no están olvidados, que alguien se preocupa por si sobreviven o no. El niño mayor muerde el chocolate despacio, como si quisiera que durara para siempre. Mira a James con una expresión que el conductor no puede descifrar completamente. ¿Gratitud? ¿Confusión? ¿Vergüenza de aceptar ayuda de quien hace semanas era el enemigo? Danke, dice finalmente el niño, la palabra casi un susurro. James asiente. No confía en su voz para responder adecuadamente. Pero en ese momento, en esa orilla del río que fue cruzado por vehículos imposibles, en presencia de niños hambrientos que reciben pan de antiguos enemigos, algo fundamental ha cambiado. La guerra no termina cuando cesan los disparos. Termina cuando vuelve la esperanza. Y la esperanza, a veces, llega en camiones que nadan, llevando harina en lugar de municiones, transportando la posibilidad de que el mañana pueda ser diferente del ayer. El río sigue fluyendo. Los vehículos anfibios, esos híbridos imposibles que no son completamente tierra ni completamente agua, eventualmente desaparecen de los campos de batalla. Algunos se oxidan en muelles olvidados. Otros son desmantelados por piezas. Unos pocos sobreviven en museos, testigos silenciosos de un momento en la historia cuando la ingeniería ingeniosa y la necesidad humana se encontraron para crear algo que desafió categorías y cambió destinos. Pero su legado persiste. No en monumentos grandiosos ni en historias heroicas, sino en las vidas que tocaron. En el soldado alemán que aprendió que las certezas absolutas son peligrosas. En el ingeniero americano que descubrió que lo imposible es solo lo que aún no se ha intentado. En los conductores que cruzaron ríos no solo con tropas sino con esperanza. En los niños que recibieron pan y aprendieron que incluso después de la destrucción más total, la humanidad puede persistir. Las máquinas no tienen moral. Las personas que las usan sí. Y en ese espacio entre lo que una herramienta fue diseñada para hacer y lo que finalmente hace, en ese espacio habita la posibilidad de redención. Los vehículos anfibios cruzaron el Rin para traer un ejército. Pero después cruzaron con comida, con medicinas, con la promesa de que la paz es más que la ausencia de guerra, es la presencia activa de cuidado. El río fluye. La historia continúa. Y en algún lugar, en cada generación que debe aprender de nuevo que los límites son más permeables de lo que parecen, que la innovación puede cambiar realidades, que las herramientas de destrucción pueden convertirse en instrumentos de construcción, las lecciones de aquellos vehículos extraños esperan ser redescubiertas. No como reliquia del pasado, sino como recordatorio del presente, que lo que construimos y cómo lo usamos define no solo guerras, sino la paz que sigue. Y que esa elección, esa decisión humana fundamental de cómo emplear nuestras capacidades, es lo que finalmente determina si cruzamos ríos para destruir o para sanar, para dividir o para conectar, para terminar vidas o para comenzarlas de nuevo.